Esto me ocurrió hace unos 11 años, cuando tenía 14. Pensar en ello todavía me provoca la misma intensa sensación de inquietud que me hace lagrimear. Crecí en los bosques siempre verdes y empapados de lluvia de la península de Olympic, en Washington. Desde que aprendí a caminar, solía hacer mochilero y senderismo en esos bosques, y generalmente me sentía tranquilo en el sendero, siempre y cuando tuviera a un fiel perro conmigo. Una tarde húmeda y brumosa de otoño, decidí llevar a mi perro Kayla a dar un paseo en bicicleta por un camino de tierra cerca de mi casa. Kayla era una Golden Retriever extremadamente inteligente, muy amigable pero ferozmente protectora cuando era necesario. Normalmente se quedaba a unos 30 pies de distancia delante de mí cada vez que salíamos a correr o andar en bicicleta. El camino de tierra estaba rodeado de espesos árboles de abeto Douglas, con agujas saturadas de rocío. Todavía estaba bastante claro afuera, pero los árboles que se alzaban sobre nosotros cubrían gran parte del camino desde el cielo. A unos 2 kilómetros por el camino, Kayla se detuvo de repente, erizando su pelaje. Plantando las patas en una postura agresiva, comenzó a gruñir ferozmente. En este punto, había detenido mi bicicleta y me encontraba a unos 15 pies de distancia de ella. A unos 40 pies de distancia, había una bifurcación en el camino. Un pequeño conjunto de rieles cubierto de maleza que parecía estar poco utilizado. El pasto alto brotaba desde el centro. El bosque lo había reclamado en su mayor parte, y era demasiado oscuro para ver mucho más allá de la entrada. Justo al lado del camino, junto a la entrada, había un montón de basura que salía de una bolsa de basura negra desgarrada, y lo que parecía ser una alfombra marrón desgarrada amontonada encima. Fue entonces cuando noté el olor. Un denso hedor a podredumbre que asaltaba mis sentidos. A veces la gente salía a los bosques remotos a tirar su basura. Al principio pensé que mi perro estaba siendo estúpido, gruñendo a la alfombra pensando que era un animal, pero sabía que era demasiado inteligente para eso, y una sensación de terror recorrió mi espina dorsal. Algo nos estaba observando desde las sombras del camino cubierto de maleza. Sea lo que fuera, no era humano, o ella no estaría gruñendo rabiosamente. Si fuera un animal pequeño, ya lo tendría en su boca. Llamé su nombre bruscamente, esperando que se acercara a mí, lejos de la entrada. Mientras miraba a Kayla, escuché ramas crujir y crujir en la oscuridad hacia adelante. Mis ojos se dirigieron hacia el sonido. Algo grande se movió a través de los rieles, entrando en el bosque en el lado más cercano a nosotros, rompiendo a través del muro de ramas. No pude distinguir la forma completa, pero era enorme, al menos tan grande como un oso, y cubierto de pelo grueso y oscuro. Casi parecía que estaba corriendo erguido, pero vi tan poco de él que no estaba seguro de lo que estaba viendo. La adrenalina recorrió mis venas. «Kayla, ven ahora», grité, las lágrimas del terror llenando mis ojos. Di media vuelta con mi bicicleta y pedaleé furiosamente, el miedo alimentando cada impulso de mis pies. Podía escuchar las 4 patas de Kayla esparciendo la tierra mientras galopaba detrás de mí. No me giré para ver si había salido detrás de mí. Todo en lo que podía pensar era en lo feliz que estaba de no estar a pie. Parecía una eternidad hasta que finalmente llegué a nuestro seguro y verde césped. Lancé mi bicicleta a un lado y abrí de golpe la puerta principal, sorprendiendo a mi hermano mayor en la cocina. Las palabras salieron de mi boca sin aliento mientras trataba de explicar lo que había sucedido, que no sabía lo que había visto. Él no me creyó, insistiendo en que probablemente solo era un perro callejero o algo así, y la tenue luz me estaba jugando una mala pasada, o solo estaba inventando cosas. Dijo que iría a investigar. Le rogué que no fuera, y él debió haber visto el destello de verdadero miedo en mis ojos. Dijo que tomaría el coche. Aunque todavía temblaba de adrenalina y miedo, no quería que fuera solo. Estaríamos seguros en el coche, ¿verdad? Justo cuando estábamos saliendo por la puerta, mi madre menuda emergió de abajo, preguntando qué alboroto había. Todavía no estoy seguro de por qué mi madre, que se encierra en su habitación al ver un 100 pies, quería ir a buscar algún extraño animal grande en el bosque. Mi hermano entró en el garaje y agarró la primera arma que encontró, el machete de mi padre. Encerramos a Kayla dentro de la casa y nos subimos a nuestro confiable Honda de los años 80. Los neumáticos crujieron mientras trituraban pequeñas rocas más en el suelo a lo largo del camino. Lentamente nos acercamos al camino abandonado. Ahí es donde lo vi. Cruzó por allí. Nos detuvimos allí por un momento, a unos 20 pies de distancia. Luego mi hermano abrió la puerta. «¿Qué estás haciendo?», susurré.
Si había algo aquí, probablemente ya se haya ido. Quiero buscar huellas. Me dije a mí mismo que probablemente tenía razón. La cosa había tenido tiempo suficiente para irse. Salí lentamente del coche. Los tres nos movimos con cautela hacia el camino, mirando fijamente la tierra. El abrumador hedor que había olido antes era aún más fuerte ahora, y una ola de náuseas me invadió. Estábamos a solo unos 10 pies del coche cuando un gruñido bajo y enojado emanó de los árboles hacia adelante. Nunca había escuchado algo así antes o desde entonces. Era un gruñido profundo y poderoso, que casi sonaba más como alguien diciendo, a un tono bajo y profundo. Duró tal vez 5 segundos completos. Todos nosotros nos congelamos simultáneamente. No sé por qué, pero dije suavemente, ¿escucharon eso? Lo que pareció sacudir a todos de su trance a la vez. Mierda, susurró mi hermano. Saltamos hacia el coche al unísono, mi hermano cerrando la puerta de un golpe mientras cambiaba la palanca de cambios hacia atrás y pisaba el acelerador. El corto viaje a casa fue silencioso, y se dijo muy poco durante el resto de la noche. No me aventuré en los bosques cerca de mi casa durante meses después. Mi hermano es ahora un experimentado cazador y hombre del bosque, y todavía dice que no tiene idea de qué produjo el ruido que escuchamos. Ahora siempre lleva consigo su fiel revólver .357, cada vez que se acerca al bosque, para protegerse de cualquier criatura agresiva que pueda encontrar en los densos bosques de Washington. El viernes pasado estaba conduciendo por una sinuosa carretera de montaña en la zona rural de Utah. Estaba a unos 10 kilómetros del pueblo más cercano cuando mi motor se detuvo. Saqué mi teléfono para mirar el mapa. No había servicio, pero había descargado un mapa del área por si acaso. Vi que, si seguía la carretera, era una caminata de 10 millas que serpenteaba de un lado a otro por algunas carreteras secundarias. Esa idea no me gustaba mucho. También vi que el pueblo en realidad estaba a solo 2 millas en línea recta desde donde estaba. En una línea directa desde mi posición, solo tendría que subir un poco para acortar mi viaje. Le eché un vistazo a la montaña, dejé una nota en mi auto diciendo lo que estaba haciendo, y me puse en marcha entre la maleza. Me adentré al bosque. Estaba avanzando bien y pronto apagué la luz de mi teléfono para depender de la luna, que era una brillante perla en el cielo. Cuando mis ojos se ajustaron, era casi como caminar durante el día. El valle se extendía por decenas de millas a mi derecha, y el clima estaba apenas fresco con el viento. Fue entonces cuando escuché el llanto de un bebé, bajo el viento. Estaba lejos, en la distancia a mi izquierda, un poco más arriba en la pendiente. Me detuve, escuchando atentamente. Volvió a sonar, inequívocamente el llanto agudo y corto de un recién nacido. Me detuve un momento antes de dirigirme hacia el lugar del llanto. No había nadie alrededor por millas. ¿Y ahora hay este niño? Después de unos minutos de caminata, me encontré con lo que tenía que haber sido un cementerio de 100 años de antigüedad. No había lápidas, solo rocas marcando los lugares donde debían haber sido enterradas las personas. Ya no pude escuchar más llanto. Guardé mi teléfono en el bolsillo trasero, escuchando atentamente al niño. Pensé que debía haber sido un animal. Había oído que los coyotes podían imitar los llantos humanos. Luego me volví para mirar la luna, dándome cuenta ahora de que estaba rodeada por densas nubes oscuras. Casi como si fuera una señal, las nubes se apresuraron hacia adelante. En el transcurso de 5 segundos, el cementerio pasó de estar iluminado por la luz de la luna a la oscuridad total. Las nubes debían estar cubriendo cada estrella en el cielo, así como la luna. La oscuridad era completa. No podía ver mi mano frente a mi cara. Era tan negra que parecía casi física, envolviendo y amortiguando cada uno de mis sentidos. Entonces el bebé volvió a llorar desde mi izquierda, fuerte y penetrante, de un respingo. Tropecé. Me golpeé contra una de las vallas. El bebé estaba gritando fuertemente. No podía estar a más de unos metros de distancia, justo al otro lado de la valla. Retrocedí, metiendo la mano en mi bolsillo trasero, buscando mi teléfono para encender una luz. Fue entonces cuando los dedos secos y quebradizos se deslizaron alrededor de la parte posterior de mi garganta. Las uñas se clavaron en la piel, y pensé que escuché una risita ronca y aguda detrás de mí, justo antes de que comenzaran a apretar. Di un tirón hacia adelante, encendí mi luz y me di la vuelta. No había nada allí. Corrí, tratando de poner la mayor distancia posible entre mí y el cementerio. Cuando finalmente llegué al pueblo, puse mi mano en mi cuello y sentí los rasguños en mi piel. Me dije a mí mismo que era solo un árbol.
Pero sabía que eso no era cierto. Logré que un viejo mecánico viniera a ayudarme con mi auto. En el camino de regreso, le hice una pregunta sobre un cementerio en las colinas. Se puso rígido, me miró y dijo: «No vamos allá. Sabemos mejor no poner un pie en ese lugar». Su respuesta me puso la piel de gallina y me heló la sangre. Siento que tuve suerte esa noche. Era de mañana cuando llegué al Parque Nacional Zion. Con la emoción palpitando en mi pecho y una anticipación ansiosa, me adentré en el bosque, ansioso por encontrar el lugar perfecto para acampar bajo la luz del sol. No es necesario que conozcan mi nombre. Prefiero mantenerme en el anonimato. Sin embargo, lo que estoy a punto de compartir es una experiencia que me estremeció hasta la médula y que, a pesar de mi renuencia, debo compartir para ver si puedo encontrar respuesta de lo que me sucedió, porque sé lo que me pasó fue real hace 13 años. Iba equipado con un mapa detallado del parque. Comencé mi excursión con una confianza aparente, siguiendo los senderos bien marcados y disfrutando de la serenidad que la naturaleza me brindaba. No obstante, a medida que avanzaba, una sensación inquietante comenzó a arraigarse en mi pecho. Después de horas de caminata, me percaté de que el sendero que había seguido no coincidía con ninguno de los marcados en mi mapa. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero opté por continuar, convencido de que eventualmente encontraría mi camino de regreso. Fue entonces cuando tropecé con una escena macabra y desconcertante. En lo más profundo del bosque descubrí una serie de casas móviles abandonadas, sus estructuras desgastadas y cubiertas de musgo y maleza. Me detuve, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal ante la presencia ominosa de estos restos olvidados. A pesar de mi creciente inquietud, continué mi búsqueda de un lugar para acampar, aunque un sentimiento de advertencia resonaba en lo más profundo de mi mente. Fue entonces cuando lo vi. Al final del sendero, una casa móvil antigua se erguía solitaria, sus paredes agrietadas y corroídas por el paso del tiempo. Una figura oscura se movía dentro de la casa, apenas visible a través de las ventanas rotas. Un frío glacial me envolvió cuando una voz susurrante susurró en mis oídos, instándole a correr, a huir de aquel maldito lugar. Sin pensarlo 2 veces, di media vuelta y eché a correr como si mi vida dependiera de ello. Mientras corría a través del bosque, la sensación de que algo me perseguía implacablemente. Sin embargo, cuando me atreví a mirar hacia atrás, las casas móviles abandonadas habían desaparecido, como si nunca hubieran existido, dejándome preguntándome si lo que había presenciado había sido real o una ilusión engañosa. Lo que había tardado horas en recorrer en mi camino de ida, lo hice en cuestión de minutos en mi desesperada carrera de regreso. Al llegar a mi coche, me sentí aliviado pero confundido. ¿Cómo era posible que hubiera perdido tanto tiempo? ¿Y dónde habían ido a parar las casas móviles? Una sensación de malestar me invadió cuando juré ver una sombra oscura esconderse detrás de un árbol cercano. Sin pensarlo 2 veces, arranqué el motor y salí disparado del parque, dejando atrás esa experiencia aterradora y prometiéndome a mí mismo que nunca más volvería a aventurarme solo en un bosque. ¿Alguien ha tenido una experiencia así, como pérdida de tiempo, como ver sombras? Me gustaría saber. Fue una noche tardía en el verano del 2000. Mis amigos y yo estábamos buscando emociones. Éramos jóvenes e imprudentes, y la idea de pasar la noche en el bosque cerca de nuestro pequeño pueblo en Illinois nos llenaba de emoción. Lo que no sabíamos era que esta aventura inocente se convertiría en una experiencia aterradora que nunca olvidaríamos. Mientras caminábamos por el denso bosque, podíamos escuchar el crujir de las hojas y el ocasional ulular de un búho. La luna estaba brillante y llena, arrojando un resplandor espeluznante entre los árboles. A pesar de la atmósfera tranquila, no podíamos quitarnos una sensación de malestar. Pero siendo jóvenes, dejamos de lado esos sentimientos y seguimos adelante. Después de unas horas de caminata, finalmente llegamos a nuestro destino, una cabaña abandonada en lo profundo del bosque. La estructura de madera se erguía a la luz de la luna como una casa embrujada de una película de terror. Con cautela, entramos en el interior, y nuestras linternas iluminaron el polvoriento espacio. Inmediatamente nos golpeó un olor a humedad y el sonido de nuestros propios pasos resonando en las habitaciones vacías. Nos instalamos para pasar la noche, intercambiando historias de fantasmas y riendo por nuestra propia valentía. Pero a medida que avanzaba la noche, la atmósfera cambió.
Empezamos a ver sombras moviéndose alrededor de la cabaña y extraños ruidos resonaban desde afuera. Intentamos restar importancia a eso como nuestra imaginación, pero no podíamos quitarnos la sensación de que nos estaban observando. Justo cuando estábamos a punto de restarle importancia y dormirnos, escuchamos un grito desgarrador que venía de afuera. Todos nos quedamos petrificados de terror, y fue entonces cuando lo vimos. Una figura, alta y oscura, con ojos rojos brillantes, parada justo afuera de la cabaña. Podíamos sentir su energía maligna, y sabíamos que estábamos en peligro. Presas del pánico, salimos corriendo de la cabaña y corrimos lo más rápido que pudimos. No nos detuvimos hasta que llegamos de nuevo al pueblo, sanos y salvos. No estoy seguro de qué vimos esa noche, pero una cosa es segura. Nunca volveré a aventurarme en ese bosque otra vez, porque no quiero sentir el mismo terror que sentí esa noche. Luna y yo hemos sido mejores amigas desde que éramos niñas pequeñas. Crecimos juntas en un pequeño pueblo cerca del Parque Nacional Yosemite, y siempre compartimos un amor por la naturaleza y la aventura. Así que cuando ambas cumplimos 20 años, decidimos aceptar el desafío de hacer una caminata por el hermoso bosque del parque. Cuando entramos en el bosque, el sol brillaba intensamente y el cielo era de un azul cristalino. Los árboles eran altos y orgullosos, se erguían majestuosamente, invitándonos a explorar sus secretos. Seguimos el sendero, admirando la belleza de la flora y fauna que nos rodeaba. Nos reíamos y charlábamos, respirando el aire fresco y disfrutando de la paz que nos rodeaba. Pero a medida que avanzábamos más adentro del bosque, la atmósfera comenzó a cambiar. Lo que antes era una atmósfera brillante y alegre, se transformó en un malestar. Los sonidos de los pájaros cantando y los animales correteando parecían desvanecerse, dejando solo un silencio inquietante. Ambas sentimos un escalofrío recorrer nuestra espina dorsal, pero lo descartamos, como algo natural. Llegamos a un claro en el bosque, y aunque aún era de día, el área estaba envuelta en oscuridad. Los árboles parecían cerrarse sobre nosotros, creando una sensación de claustrofobia. Ambas nos sentimos incómodas y fuera de lugar, como si no debiéramos estar allí. Luna y yo nos miramos, aterrorizadas, mientras podíamos escuchar un profundo gruñido proveniente de la oscuridad, y parecía acercarse. Corrimos tan rápido como pudimos, sin atrevernos a mirar atrás. Podíamos sentir la presencia de algo siniestro detrás de nosotros, y eso solo alimentaba nuestro miedo. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegamos a la entrada del bosque. Colapsamos en el suelo, jadeando por aire e intentando comprender lo que acababa de suceder. Nunca volvimos a esa parte del bosque, y aunque nunca hablamos al respecto, ambas sabíamos que habíamos experimentado algo realmente aterrador. Hasta el día de hoy, cada vez que vemos una foto del Parque Nacional Yosemite, recordamos ese fatídico día en que encontramos verdadero horror en el corazón del bosque. Esto fue verdadero, y puede sonar como mentira, pero les prometo que sí sucedió.